Y seguimos en la mañana de información y análisis por 5 días televisión, 9 de la mañana con 12 minutos para la gente que se suma a partir de las 9. Estamos también actualizando las informaciones y hablando con los protagonistas. Hoy justamente queremos hablar sobre algo importante que tiene que estar en la agenda de los empresarios y de también, ¿no? ¿Por qué no mencionar al sector público en torno a la seguridad de la información, la ciberseguridad, algo que en los últimos tiempos se está hablando cada vez más? Por eso queremos agradecer mucho hoy la presencia del experto Miguel Ángel Gaspar para hablar también sobre este tema. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mi querido Juan Pablo, buen día. Un saludo para vos, para la audiencia. Gracias por el espacio y acá estamos siempre listos Bueno, para colaborar. gracias. Especialista en seguridad de la información. ¿Entendemos por qué es importante precautelar la seguridad de la información o todavía nos falta mucha docencia sobre el tema? Falta mucha docencia, falta cambiar el chip social en cuanto a varios sesgos que tenemos comprometidos como comunidad, como comunidades. Entre ellos el hecho de creer que tenemos que estar conectados 24/7, que tenemos que responder mensajes a toda hora, que nuestros hijos tienen que estar conectados todo el tiempo y lo que es peor aún, que un celular es la primera puerta de entrada a la tecnología. Más allá de eso, como nación, en un conjunto más estructurado, tenemos que ponernos a pensar seriamente cómo colaborar y cómo presionar para la defensa de la soberanía digital de la nación. Es decir, los datos digitales de los paraguayos que hoy en casi un 80% están en control, en manos o en servidores de intereses de terceros, otros países, empresas extranjeras. Entonces, estamos atrasados, no tenemos un marco legal que proteja nuestros datos personales, no tenemos ley de protección de datos personales. Y como posteé hace poco, ¿no? Yo celebro, soy tecnólogo, defiendo la tecnología, pero no podemos seguir legislando sobre blockchain, criptos, plataformas, inteligencia artificial, cuando no tenemos lo básico que es una ley de protección de datos personales que garantice jurídicamente la trazabilidad de los datos a nosotros, los que estamos en Paraguay, y a cualquier otra persona o empresa que quiera venir a invertir en nuestro país. Un profesor hace poco también decía, profesor también en un módulo de ciberseguridad, me decía, nosotros no tenemos que preocuparnos de la ciberseguridad porque no tenemos ese contexto, sino que estamos en una ciberguerra. ¿Qué opinión te merece un poco ese análisis? Son dos cosas diferentes. A ver, justamente hoy estamos presentando una disertación para un evento en la Universidad Católica, en donde el tema central que este servidor de ustedes va a compartir es ética en el tratamiento de datos médicos. Entonces, hay una salvedad que hacer para que la gente entienda. La ciencia madre es la seguridad de la información, ¿sí? El conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para asegurar la información. De la seguridad de la información se desprende la ciberseguridad, que habla de los sistemas interconectados entre sí y a Internet, los datos que generan estos sistemas y, lo más importante, las personas detrás de esos datos. Eso es el contexto de ciberseguridad. Y cuando hablamos de ciberguerra, hablamos de ciberdefensa. La ciberdefensa no es solamente preventiva, sino que también es reactiva y debería darle al país la capacidad de poder reaccionar si llegara el caso en una guerra cibernética. Nosotros no tenemos en Paraguay un comando de ciberdefensa. La DGTIC, que es la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ejército Nacional, está tratando de levantar un espacio hace como 3 o 4 años. Me cupo el honor de ser entrenador de ellos durante casi 2 años, pero no tenemos ese escenario de ciberseguridad. Sí, hemos tenido incidentes cibernéticos, los seguimos teniendo, algunos muy graves, así que creo todo lo contrario. Tenemos que ocuparnos seriamente hoy de los incidentes de ciberseguridad, de un marco legal para la protección de datos personales, pero no desatender también algo que nos pueda asegurar una ciberdefensa. Recordemos, mi querido Juan Pablo, que en mayo, el 12 y 13 de mayo, fuimos víctimas en Paraguay por primera vez de un ataque hacktivista digital. ¿Esto qué quiere decir? Un ataque que, más allá de una página web, como pasó siempre, vulneró vallas publicitarias y dos hoteles, poniendo en estas vallas propaganda pro-palestina. Más allá del mensaje, lo que tiene que importarnos es
la capacidad que tuvieron para utilizar un software desde Buenos Aires, vulnerar estas vallas publicitarias y entrar a una red de cientos de equipos que están haciendo publicidad, porque esta es información que después ellos, los activistas, que para mí son delincuentes, venden a ciberterroristas, a ciberdelincuentes y puede llegar a comprometer aún más el estado de estos activos digitales, ¿no? Miguel Ángel, también la otra cuestión. Y pues, centrémonos un poco también en lo que es el sector de las empresas. Una cuestión que a veces yo no escucho en Paraguay es, si tengo un incidente de esta magnitud, ¿cuánto tiempo me va a llevar recuperar? Se habla poco también de esas cuestiones y el impacto del daño que genera no solamente en forma reputacional, sino en forma económica para una empresa. Es muy buena pregunta. Voy a tratar de explicar de una manera sencilla para que todos podamos entender esto. A ver, uno puede adoptar, comprar hardware y software para proteger su empresa y quedarse tranquilo. Un firewall, un router, un antivirus o soluciones más complejas. Pero eso en realidad no soluciona el problema de base, que es lo que usted está diciendo, que es la falta de políticas de ciberseguridad en un gran porcentaje de empresas paraguayas. Las empresas paraguayas por lo general son reactivas, es decir, cuando pasa algo es donde reaccionan a ver cómo se pueden recuperar, pero nadie hace un plan de continuidad del negocio. Hoy el backup ya no alcanza, la contraseña ya no alcanza. Hoy hay que hacer un relevamiento sincero de la situación de los activos físicos y digitales, medir la criticidad de esos activos y saber de qué manera, con quién, cómo, con cuánto dinero y en cuánto tiempo vamos a estar arriba en caso de un incidente. Por eso es que nosotros decidimos hace como 5 o 6 años, está todo bien con el tema de la ISO, es certificación, norma, todo tranquilo, pero esa no es la realidad de nuestras empresas en Paraguay y en Latinoamérica había sido, porque después de 5 años de trabajo, nosotros preferimos hacer un matrizado entre dos frameworks, marcos de referencia, que son el CIS y el NIS. El CIS es obligatorio en Paraguay por ley desde el 2018 para las empresas públicas. Es decir, los entes públicos, perdón, tienen que cumplir CIS, tienen que hacer los 18 dominios que tienen CIS, que es un marco de referencia de ciberseguridad, que si lo cumplieran, tendríamos un panorama mucho mejor que el que tenemos. 2 o 3 ministerios lo han cumplido y 2 o 3 dominios, no los 18. Y NIS es un marco de referencia del gobierno norteamericano como un conjunto de buenas prácticas en varios aspectos, entre ellos ciberseguridad. Entonces, matrizamos esto, cruzamos esto y lo que le decimos a las empresas es, hagamos un relevamiento sincero. ¿Cuál es tu activo digital? ¿Cuál es tu activo físico? ¿Cuáles son tus procedimientos? Veamos cuáles son los más críticos y cómo salimos adelante si pasa algo. Y si cierro con esto la idea. ¿Te acuerdas de la serie de películas de Batman de Christian Bale, en donde Heath Ledger era el guasón de Joker? Hay una Sí. escena en donde Batman lo interroga en la comisaría por la bomba que había puesto y demás, y él dice, le preguntan cuál es el plan. Y él dice, ¿acaso parezco una persona con un plan? Yo soy como el perro que sigue los autos. El día que agarre uno, no sé qué voy a hacer con ese auto. Bueno, eso mismo pasa en nuestras empresas porque hablamos de ransomware, hablamos de secuestro de datos, hablamos de contingencia y el día en que pasa, no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo en nuestras empresas y no solamente desde la capacitación, sino desde la simulación y la prueba. Miguel, acá tengo dos cuestiones. Una también el tema de un poco la cultura, porque esto es una transformación cultural que nos va a obligar la dinámica tecnológica que estamos viviendo a empezar a implementar. Un poco el empresario todavía sigue pensando de que este es un gasto y no una inversión. Sí. Siempre digo esto, el otro día tuve un taller en un grupo de empresa y cuando dije esto los muchachos de tecnología aplaudieron, pero con manos y pies, ¿no? Por lo general, destinan una habitación pequeña que antes a lo mejor era un baño, un depósito, y ahí ponen el departamento de tecnología y todo lo que se enchufe o va conectado a la corriente eléctrica lo tienen ahí, ¿no? Y ese no es. Hoy las empresas tienen su corazón en sus datos y el tratamiento de sus datos es la forma en la que llevan adelante su negocio. Entonces, sí, las empresas siguen siendo reactivas, siguen queriendo no destinar los fondos suficientes a mantener este departamento,
Entonces, sí, esa es la realidad de nuestro país. Lastimosamente es un cambio de paradigma que tiene que dar. Y por último también un poco lo que implica esto nuevo que se está hablando cada vez más en el impacto que va a tener en el sector de las empresas, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo un poco esa dinámica en Paraguay? Muy interesante. Tenemos inteligencia artificial hace 30 años, no es algo nuevo. Lo que ahora ha desatado el boom es este tema de estos motores de aprendizaje basados en lenguaje con inteligencia artificial que generan todos estos asistentes como ChatGPT, Copilot, Cloud, Midjourney y demás. Estos asistentes requieren que quienes los usen dominen el área en la que están porque tienen también alucinaciones y se alimentan con el entrenamiento de otras personas. Entonces, si una persona conoce su área, un contador o un administrador, lo que le ahorra es tiempo para generar informes, para hacer análisis, pero tiene que conocer porque va a tener que corregir. No es que uno puede creer a ciegas en esto. Lo mismo con CodeLlama, que es una aplicación de inteligencia artificial que permite hacer código de programación. Vos tenés que controlar de todas maneras porque no podés permitir un algoritmo o un programa con sus algoritmos con sesgos que puedan terminar comprometiendo la integridad del programa. Como asistentes son magníficos, yo creo que van a marcar un cambio, así como lo hizo Internet en su momento, pero requiere formación, no es que así de buenas a primeras usamos y ya está. Y estamos viendo este efecto en las escuelas y colegios, porque ya antes era difícil que un docente use un software antiplagio para detectar un plagio de los chicos que era copy-paste. Ujú. Imagine usted hoy en donde los chicos le piden la tarea a Copilot, a ChatGPT, a quien sea, y un docente no tiene herramientas para poder detectar que ese trabajo no fue hecho por el alumno. Entonces, de vuelta, hay muchas cosas por ver. Esto se resuelve con educación, con capacitación, con entrenamiento desde pequeños. Nosotros hicimos propuestas para que se integre una malla curricular desde el prejardín y los chiquititos aprendan jugando sobre seguridad, sobre los ciberdelincuentes, sobre los riesgos en Internet, porque creemos que es la única manera de hacer un uso responsable de estas herramientas, ¿no? Miguel Ángel, por último tengo un minuto, pero me gustaría cerrar la nota con algunas recomendaciones para un empresario o actor del sector económico de nuestro país. ¿Cómo empezar, cómo iniciar este proceso de la ciberseguridad y del cuidado de la información de su empresa? Bien. La mejor recomendación que le puedo dar es que se siente a hablar con su departamento de tecnología, de TI, y traten de identificar cuáles son los activos digitales y físicos más sensibles y dónde están. Cuando hacemos esto en las empresas, todos creen que sus datos están en sus servidores y resulta ser que los WhatsApp que están en los teléfonos corporativos y no corporativos a veces tienen datos más sensibles, que es lo que se almacenan en un servidor. Entonces, empezar por un sizing, un dimensionamiento, un sinceramiento de la situación informática le va a dar un panorama de qué es lo que va a necesitar. Y repito las palabras de un gurú nuestro de seguridad, Bruce Schneier, que dice, si quieres resolver tus problemas de seguridad con tecnología, no entendés de seguridad, no entendés de tecnología y tampoco terminaste de entender tus problemas. Es hora de que como empresarios responsables nos sentemos a analizar en qué estado se encuentran los datos que son el corazón hoy de nuestros negocios. Miguel Ángel, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, que estemos bien. Miguel Ángel Gaspar, especialista en seguridad de información, trayendo este tema importante para tener en nuestra agenda de trabajo. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más de información y análisis.